Hermanos, buenos días, que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estamos dirigiéndonos a todos nuestros hermanos de la congregación de Southwest Iglesia de Cristo, y también saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo, de este cuerpo de nuestro Señor Jesús, que nos acompañan en esta mañana. Y es posible que ustedes se pregunten por qué cuando nosotros pensamos en la palabra iglesia, ¿cuál es la palabra en que utilizamos nosotros la palabra iglesia, verdad? Cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso en una cosa, pero si tú le preguntas a alguien que quizá no es fiel conocedor para que funcione mi botón, por favor. Si tú estás pensando en un edificio, si tú estás pensando en alguna parroquia, alguna gran estructura, déjame decirte que estás equivocado. Yo cuando pienso en la Iglesia de Cristo, yo pienso en estas sonrientes caras que ven aquí, hermanos que están entregados a la obra de nuestro Dios, hermanos que quieren hacer este gran menester que nuestro Dios nos ha encargado de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Pienso en nuestros hermanos líderes, los varones de la congregación, pienso en nuestras hermanas que dedican tanto tiempo, tanto gozo, tanto ánimo para que el Espíritu de Dios siga avivado siempre en nuestro edificio, pero sobre todo en nuestros corazones. Amén. Pienso en los jóvenes de nuestra congregación, estos jóvenes que desean conocer más de Cristo, que los que no se han bautizado aún desean pertenecer a este cuerpo, a esta iglesia. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra iglesia, nos tiene que quedar claro que no es una estructura, no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La palabra iglesia viene del latín ecclesia, que también proviene del griego, que se escribe así en griego. Ecclesia se traduce a una asamblea de llamados. Y yo pienso fielmente que cada uno de nosotros que escuchamos el Evangelio y creemos en él, hemos sido llamados a asemblarnos para la obra de nuestro Dios. Entonces, que nos quede súper claro, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos los seguidores de Cristo Jesús, somos los discípulos que hemos recibido a nuestro Salvador como tal. Así que nosotros tenemos que entender lo que nos queda más claro, lo que nos debe quedar más claro que ninguna otra cosa, es que formando parte nosotros de la iglesia, también formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un grupo de personas, sí, pero somos un grupo de personas especiales que fuimos incorporados a un ser espiritual tan increíble que nos da salvación a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros como miembros asemblados juntos es que formamos este gran cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículos 30 y 32, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les está diciendo, esto es un gran misterio. No piensen que pensar que nosotros teniendo nuestro propio cuerpo, formar parte de otro cuerpo, uno espiritual, que es algo regular, algo común. No, es algo de gran misterio, algo que por mucho que lo estudiemos, quizá no lo terminemos de entender hasta que Dios nos lo revele en el día del juicio final. Sin embargo, a nosotros, teniendo tanta palabra de ánimo, tantas palabras de exhortación en este sagrado libro, tenemos la oportunidad de explorar este misterio y tratar de entenderlo de una mejor manera. Así que si pertenecemos a la iglesia de Cristo, pertenecemos a su cuerpo. Y al pertenecer al cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio a Él, a nuestro Señor, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo. Así que no nos debe quedar ninguna sola duda, no es una estructura de la que estamos hablando. La iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Dios y el cuerpo de Dios tiene como cabeza a Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo Jesús es la cabeza de esta iglesia. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, los que me puedan acompañar. Es un pasaje muy hermoso, los que conocen el punto en el que estamos aquí hablando
sobre nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él está haciendo, y que Él siendo la cabeza de su cuerpo, Él siendo la cabeza de la iglesia, Él no es una cabeza vacía. A veces tenemos, se nos va el avión. Yo me decía a mi mamá, a veces se me fue el avión. A veces se nos van las ideas y quizá la mente no la tenemos bien ordenada, pero nuestro Señor Jesucristo es una cabecera perfecta para este cuerpo, y es una cabecera perfecta para este cuerpo, para nosotros, su cuerpo, la iglesia, porque aún antes de que se fundara la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ya estaba orando por cada uno de nosotros. Juan 17, 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. El Señor Jesús no está orando solamente por los discípulos que están a un lado de Él, o con los que están caminando y predicando este nuevo pacto de amor que hay en Cristo Jesús. Está también orando por nosotros, los presentes, los que ahorita estamos gozando de las bendiciones de nuestro Dios, los que estamos gozando de la salvación que trae la sangre de Cristo Jesús. Y también está orando por ti, oyente, que aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, pero que algún día lo harás, y confiamos que lo harás en el nombre del Señor. Está orando por ti, porque algún día tú también habrás de creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál fue este ruego que Jesús tuvo con respecto a todos sus discípulos? Está orando por los presentes y los por venir. ¿Cuál es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Continuando, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Así que la petición de nuestro Maestro hacia nuestro Dios, hacia nuestro Creador, es algo para nosotros como el cuerpo, como diferentes miembros de este cuerpo. Es hermoso saber que el cerebro, la cabeza de este cuerpo, está constantemente buscando y abogando por nuestro bienestar. Y que nos quede claro, mis hermanos, que este es un plan perfecto de nuestro Dios. Amén. Nosotros somos pecadores, nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de nuestro Dios. Sin embargo, a través de Cristo Jesús encontramos la salvación, encontramos la redención con nuestro Señor Jesucristo. Y este plan perfecto de nuestro Dios fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y que no les quepa duda de eso, mis hermanos. Así que si la idea de la iglesia fue establecida desde mucho antes, ¿verdad? Jesucristo está orando por su iglesia antes de que se fundase. ¿Cuándo fue que se fundó? Pues bueno, en Hechos capítulo 1 y versículo 2 se nos relata los últimos momentos que Cristo está con sus apóstoles, con sus discípulos, compartiéndoles qué es esta encomienda tan importante que deben hacer ellos, que nosotros también debemos hacer. Y algo muy importante que Él les dijo en ese momento, les dijo que también tendrían que esperar la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es lo que establece la iglesia de Cristo Jesús. Y esa venida del Espíritu Santo fue manifestada en el día del Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 4, vemos exactamente el momento en que todos estaban reunidos en regocijo, unánimes, disfrutando de esta celebración del Pentecostés, y de repente viene del cielo un estruendo que llena la casa de un viento y que alborota toda la situación. Se manifiestan estas lenguas que parecen como lenguas ardientes en fuego, y en ese momento ellos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero en ese momento fueron ellos llenos del Espíritu Santo, tal como les dijo que habría de suceder. En ese momento se empieza a formar el cuerpo de Cristo. Nosotros como miembros somos unidos por este Espíritu Santo, y al manifestarse el Espíritu Santo es que se forma el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que perteneciéramos al cuerpo de Cristo, antes de que tuviéramos nosotros esta redención, esta oportunidad de pertenecer a la Santa Iglesia de nuestro Dios. En Tito capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice exactamente estas cosas: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Cuando no formas tú parte de un cuerpo, cuando no eres miembro, no te integras en este mismo parecer como deben hacer los cristianos, ¿qué es lo que pasa? Aborreces a tu prójimo.
menosprecias a los que no te caen bien. No tienes tú el amor de Cristo, no tienes el Espíritu Santo que nos une y que nos liga como una poderosa iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos dignos de comunión. Entonces, ¿qué sucedió para que Dios nos haya hecho dignos de tener comunión con Él? Muy fácil. Él a nosotros nos puso sobre la cruz de Jesús juntamente con Cristo y nos dio vida eterna a través de la resucitación de nuestro Salvador. En Gálatas capítulo 20, Gálatas 2:20 relata exactamente esta idea, que nosotros juntamente con Cristo, en Cristo, fuimos puestos sobre la cruz. También sabemos que en Romanos 6, capítulo 4, nos dice que juntamente con Él fuimos sepultados. Pero que nos quede claro, mis hermanos, este dolor, este sufrimiento de crucifixión, de sepultura, no se compara a la gloria que tenemos en resucitar juntamente con Cristo Jesús. Así que en esta mañana quiero que meditemos en 7 vínculos poderosos de unidad. Nosotros somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, somos la iglesia de nuestro Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Cristo es nuestra cabeza. Y en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, relata 7 vínculos poderosos que unen a cada miembro de la iglesia verdadera. La palabra de Dios dice de esta manera: hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a meditar muy brevemente en este versículo para entender cuáles son estos 7 vínculos de la salvación. El primero es que hay un solo cuerpo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes somos parte de ese único cuerpo de Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 12, versículos 4 al 5, que porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, siendo diversos, siendo diferentes, teniendo cada quien nuestras propias situaciones diversas, aún así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando a mí me duele mi mano, mi cerebro lo siente también, y pues me tengo que rascar con la otra mano, o me tengo que acomodar algo con mi brazo. Entonces los miembros siempre se están cuidando unos de los otros porque forman un solo cuerpo. No importa el color, la raza, la nacionalidad, no importa tu categoría social, si tienes dinero, si tienes nada de dinero, no importa. Cada uno de nosotros en nuestra diversidad, si aceptamos a Cristo Jesús, formamos parte de un solo cuerpo. El segundo punto: hay un solo cuerpo, también hay un solo espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Por razón de que el Espíritu Santo es un espíritu, nos hace uno con todos los demás creyentes, ¿verdad? Nosotros nos unimos a través de ese espíritu. No es una compostura de miembros en un cuerpo físico, es en espíritu, es en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros estamos unidos a nuestro Dios. De la misma manera que Cristo y nuestro Dios son una sola persona, así también nosotros, al formar parte del cuerpo de Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de estar en un mismo espíritu con nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El tercer punto, ya aprendimos que hay un cuerpo, un solo cuerpo y un solo espíritu. El tercer punto: una sola nuestra esperanza. Cada creyente tiene la misma esperanza. Es esta esperanza de que estaremos con nuestro Dios en gloria cuando llegue ese momento. Esa es nuestra esperanza y la creemos fielmente. Estamos seguros que Cristo vive, porque escrito está en la palabra de Dios: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Nuestro Dios vive el día de hoy, mis hermanos. Amén. Aún no se ha manifestado nuevamente delante de nosotros, no ha llegado ese momento, pero cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados en gloria. Esa es la esperanza que nos une, esa es la esperanza que nos liga. El punto número 4. Un solo Señor. Y recuerden, estos son puntos extraídos de Efesios capítulo 4. El cuarto punto es un solo el Señor, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente que en ningún otro hay salvación.
Dios dio a su Hijo unigénito. Este es el único. No hay otro que nos pueda dar la salvación. Y sabemos que, como dice aquí mismo en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo la salvación. Amén. Solamente es un solo el cuerpo de Cristo al que nosotros pertenecemos. El punto número 5, hay una fe. Una sola fe que nos une. Los creyentes pueden opinar sobre interpretaciones, que una copa, que varias copas, que un solo pedazo, que cada quien tiene su individual, que uno para ir. Podemos diferenciar en opinión sobre tantas diferentes cosas, pero lo que no podemos diferenciar es nuestra fe. La fe en Cristo Jesús, la fe que Él es nuestro Redentor y Salvador porque murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si quieres ser un hijo de Dios, tienes que creer en Jesús, tienes que tener fe, tienes que confiar, una certidumbre de lo que ha de venir por parte de nuestro Dios. Así que para llegar a los puntos previos, un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor y una fe. El sexto punto es un solo bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo y esto no es una obra de hombre, ¿verdad? Es verdad que nosotros somos bautizados en agua, pero al ser bautizados en agua, somos también bautizados en el Espíritu, si lo hacemos de todo corazón, si lo hacemos en verdad, como lo manda nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 12 y 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo. Así que es un solo nuestro bautismo, es una sola manera en la que podemos alcanzar la salvación. Y el bautismo es esa manera, el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. El último punto es que hay un Dios y Padre. Solamente un solo creador, solamente un rey del universo. Es solamente Jehová de los ejércitos que reina y reina para siempre. Permitamos que Él reine en nuestras vidas. Todos los que son nacidos nuevos dentro de este miembro, dentro de este cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, pertenecemos a esta familia de Dios. Dios es nuestro Padre si aceptamos a Cristo Jesús. Son 7 puntos muy sencillos de decir y de leer, pero este es el gran misterio de nuestro Dios, de que nosotros, siendo humanos, siendo no dignos de recibir este gran regalo, somos hechos partes del cuerpo de Cristo Jesús, si así nosotros lo aceptamos. Así que quede claro, la iglesia es la gloria de Dios. De la pecaminosa y egoísta raza de Adán, de ese lugar de pecado, de no seguir la palabra de nuestro Dios, de vivir una manera no digna de lo que nuestro Dios quiere. De ahí es donde Dios ha sacado a su iglesia. Desde ahí es donde Cristo ha sacado a quienes va a redimir. A pesar de nuestro estado pecaminoso, nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, nos da a conocer su gran poder y sabiduría al formar el cuerpo de Cristo Jesús, al formar esta iglesia poderosa. Entonces son 4 verdades, mis hermanos, que nos tienen que quedar claro más que ninguna otra cosa. Si no se acuerdan de nada más, les pido que por favor mediten en estas 4 verdades, que si tú perteneces a la iglesia de Cristo, tú las crees y no dudas en ellas, y las conoces y se las dices a los demás. 4 puntos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El segundo punto, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y todos los creyentes somos miembros de este cuerpo de Cristo Jesús, y que en el cuerpo de Cristo Jesús somos uno. Mucho antes de que se estableciera la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, este plan perfecto ya estaba en acción. Y yo sabía que el hombre habría de rebelarse contra él, pero el gran plan de Dios siempre estaba ahí presente. ¿Cuál fue ese gran plan? Pues decidió llamar a su creación, a toda la humanidad, y las unió en este cuerpo espiritual que nosotros debemos conocer como la iglesia. No una estructura, no aquí el 7240 Ashcroft. No, esta no es la iglesia. Yo no estoy adentro de la iglesia. Yo en este momento, por la gracia de mi Dios, estoy compartiendo de la iglesia con cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Que la gloria sea para nuestro Dios. Así que la pregunta para cada uno de nosotros: ¿hemos visto este gran plan de Dios revelarse ya? Claro que sí, lo vemos aún en estos momentos, que nuestros hermanos en diversas congregaciones, a pesar de ser de la congregación del sur, del este, del norte, cada uno de nosotros formando parte de este cuerpo de Cristo,
todos estamos en este momento, en este día, alabando unánimes a nuestro Dios. Gloria a Dios. No todos estamos escuchando la misma predicación, cantando los mismos cantos a nuestro Dios, las mismas lecturas. Sin embargo, estamos en un mismo sentir. Amén. Estamos en un Amén. mismo amor, en un mismo espíritu. Y por eso es que somos un solo cuerpo en Dios. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino que juntos es donde nosotros tenemos nuestro poder. Porque juntos formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él es todopoderoso. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 5 nos dice que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que para finalizar, quiero que regresemos al texto principal en Efesios capítulo 4. Estaremos leyendo del 1 al 6. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda unidad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y que nos debemos sentir tan agradecidos con nuestro Dios, porque no somos merecedores de este gran privilegio. Sin embargo, toda la humanidad ha sido llamada, ha sido invitada a formar parte de este cuerpo, y nosotros que hemos aceptado, tenemos el apoyo de nuestra gran cabeza, que es Cristo Jesús. Gloria Mis a Dios. hermanos, somos uno en Cristo. Gregorio. Amén.